Se percibe, a veces se percibe, lo dice la gente, una especie como de gobierno de dos cabezas, de dos estilos. Hay un gobierno de Danilo Medina muy cercano, leal al comité político, y hay otro gobierno que encabeza Gustavo Montalvo, muchísimo más veedor y cercano a la sociedad política. Esto es solamente una percepción. Me gustaría la reflexión de ustedes cuatro sobre esto que se comenta tanto entre analistas políticos. ¿Podemos comenzar contigo? Siempre el machismo tiene muy pocas cosas buenas. Sí, Ramón también podía, pero bueno, él me sigue ahorita. Bueno, mira, el asunto está en que Danilo Medina prometió en su discurso de inauguración de su gobierno transparencia, que actuaría ante cualquier rumor de corrupción, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacía? En ese sentido, lleva como ministro de la presidencia a una persona que venía de un historial de compromiso con la ética y la anticorrupción. Y esta persona ahora se convierte en el referente, en el que, según escuché en un programa de televisión hace unos días de un alto dirigente del comité político, que esa transparencia es la que tiene todo trabado en el gobierno. Me sorprendió escuchar esto. Pero bueno, realmente entre las figuras que Danilo Medina lleva a una alta posición está una persona que se le conoce con un historial de anticorrupción, pero dejó en el gobierno a varias figuras muy connotadas que están vinculadas con historiales de corrupción. Entonces él está tratando de bailar esa cuerda floja entre cuánto transparentiza y cuánto deja a los que nunca han estado muy a favor de la transparencia. Y ahí hay una dicotomía, digamos. Y esa dicotomía y esa tensión se ha manifestado de diversas maneras, incluso en luchas desde discursiva, por lo menos dentro de su propio partido, y se seguirá manteniendo, porque en la medida que el gobierno, si es que lo hace, intenta profundizar un programa ético, anticorrupción y de transparencia, se va a encontrar de frente con los sectores que históricamente aquí se han beneficiado de la corrupción y de la falta de transparencia. Eso es inevitable. De la misma forma que el gobierno de Danilo Medina va a enfrentar el problema de una trayectoria anterior del PLD concentrada en proyectos de acumulación de capital a través de grandes obras de infraestructura, y la estrategia de Danilo Medina ahora de proyectos más pequeños, más dirigidos a satisfacer necesidades directas de la gente, sobre todo en el área de política social, educación y salud en particular. Son proyectos de gobiernos diferentes, tanto en el contenido de las políticas como en los niveles de transparencia o no. Y Danilo Medina se encuentra en esa olla caliente de un modelo del cual está tratando de distanciarse un poco y un modelo nuevo que le está tratando de imponer. Pero tú validas esa estrategia del presidente de que haya pan para Por eso es que el ambos presidente grupos. tiene el nivel de popularidad que tiene. Danilo Medina sabe que si él no hubiese hecho lo que está haciendo, que bueno que lo hace por convicción, pero si él no hace lo que está haciendo, su popularidad estuviese abajo y su gobierno estuviese en una crisis tremenda, porque en este país ahora mismo no hay muchos resortes para sostener el sistema político. O sea, la estabilidad del sistema político en este momento en gran parte se debe al alto nivel de popularidad de Danilo Medina, porque el PLD como partido viene en un proceso de desgaste, el PRD está dividido para fines de banquipul, como dirían en los asuntos deportivos, y no hay más nada. Entonces, realmente, el alto nivel de popularidad de Danilo es lo que él necesita para mantener estable su gobierno, y el sistema político, de paso, está manteniendo altos niveles de estabilidad por esa situación. Ustedes me dicen, ¿quién quiere la palabra? Esto es democrático. Mira, efectivamente, sí, lo que hay que ver es la estabilidad del sistema político, como dice Rosario, está muy relacionada con el nivel de popularidad y aceptación que tiene el gobierno de Danilo Medina y Danilo Medina mismo en la población dominicana. Y lo hemos visto en las mediciones que realizamos. Cuando tú le preguntas a la gente cómo percibe a Danilo Medina como presidente,
Te digo que desde enero hasta el momento más bajo ha sido de 77% de aceptación y el más alto de 92 más o menos por ciento, que fue después del discurso del 27 de febrero. Y también marcó muy alto cuando el anuncio de la negociación con la Barrick. Sí, 27 de febrero. Ese fue el discurso del 27 de febrero. Y fue en 92, ahí fue donde llegó a 92. Pues 77 a 92 de ese momento hasta ahora. Pero además de eso, lo que sí habría que ver es, inclusive en las encuestas, ese nivel de satisfacción Danilo Medina y su gobierno ha también subido sustancialmente al Partido de la Liberación Dominicana. Por supuesto, pero yo necesito que ustedes me confirmen o no lo que es una percepción. ¿Hasta qué punto es cierto que existe ese doble Mira, estilo? Yo no creo que exista si dos explica... gobiernos. Yo creo que Rosario efectivamente dijo, mira, hay un gobierno, que es el gobierno de Danilo Medina, que ha tenido que manejarse frente a los apoyos que ha recibido en una serie de situaciones y ha tenido que mantener una parte del gabinete. Ahora, si tú te pones a analizar, inclusive ministerios que continúan siendo manejados por personas, están manejándose de otra manera también. Se han conectado con la corriente que ha establecido Danilo Medina. No en la misma medida, tampoco vamos a ser ingenuos, no estoy diciendo que sea en la misma medida, pero la idea sería que ese estilo que impone más Gustavo Montalvo, que no tiene esos vínculos con el comité político, sería a mediano plazo el estilo definitivo de un Danilo Medina que tiene que actuar como presidente con cautela. Que no existe el estilo, no podemos decir el estilo de Gustavo Montalvo. Gustavo Montalvo es el ministro de la presidencia. Claro, y las competencias, el ministro de la presidencia son competencias delegadas por el presidente, porque aquí hay algo que viene más de un comportamiento histórico que tú mencionabas, y es que del propio presidente Medina, que fue secretario de Estado de la Presidencia en su momento, tenía la visión de un ministerio de presidencia con una mayor capacidad de coordinación al interior del gobierno, porque una de las grandes deficiencias del aparato de gobierno en República Dominicana son los espacios de coordinación. Y en gran medida el presidente Medina, en su responsabilidad de secretario de Estado, hacía un tipo de coordinación que el presidente en ese momento, secretario, entendía que tenía que ser mucho más amplio. Y son las competencias que tiene delegadas del presidente el ministro Montalvo. Entonces, el ministro Montalvo no tiene una iniciativa que esté al margen de la propia iniciativa del presidente. Permíteme intervenir. Quizás no me expliqué, yo quiero poner el elemento y te cedo la palabra. Quizás no me expliqué bien. O sea, hay esa percepción de que claro que es un subalterno del presidente. Sí, pero el presidente tiene a este señor Montalvo que hace las cosas de una manera y él por otro lado hace las cosas, aunque es él mismo el que coloca a Montalvo, él hace las cosas de otra manera. Por ejemplo, yo no creo que Gustavo Montalvo mantendría con lo que ha hecho hasta ahora a quienes están hoy en la Cancillería, por ejemplo. O sea, son pero yo lo que te quiero decir es que las funciones del ministro de Presidencia, más allá de la intencionalidad que tú le puedas atribuir, que eso siempre va a caer en el campo de la especulación, porque no es un hecho real ni fáctico, es que son competencias delegadas del presidente. Exacto. Y la visibilidad que tiene el ministro de Presidencia hoy en día es por la capacidad de coordinación al interior del gobierno en base a un programa electoral que se estableció como una oferta electoral de un candidato que llega a presidente y que está intentando cumplir a rajatabla su programa. Entre ellos el programa de seguridad ciudadana. Vamos a hacer una lectura política de los acontecimientos, porque aquí no hay espacio para la inocencia ni la ingenuidad. Mire, cuando Tejado Holguín hace énfasis en el discurso del 27 de febrero, yo tengo una lectura diferente. Puede ser el punto de partida de incrementar niveles de popularidad, pero también marca una visión diferenciadora de la gestión pública, porque las cosas que dijo Danilo Medina en ese discurso respecto a su visión de ese contrato marcaban una diferencia con el anterior incumbente. Vamos por parte. Ahí hay un hecho político, en ese mismo orden. Yo tengo una experiencia de lo que es ser un bumper en el gobierno. O sea, el actual ministro de la Presidencia está colocado ahí, y es verdad que actúa por mandato del presidente. Ahora, hay elementos de diferenciación. Quien yo escuché haciendo juicios muy severos respecto de su gestión fue a Franklin Almeida Rancière, un PLDista histórico, que siente la posición más cómoda de atacarlo a él porque no puede atacar directamente a Danilo Medina. Lo que revela es que la postura de un Gustavo Montalvo ahí, que no conozco el punto de vista personal,
pero reconozco que es un PLDista de vieja data. Claro, Gustavo, con una historia y una militancia miembro del histórica. Comité Central. Gustavo en un momento determinado fue propuesto para ser el secretario general pero del Partido de la Liberación Dominicana. No estamos hablando de alguien que es externo, estamos hablando histórico. Cercano o sea, desde la fundación del partido. Pero hago un recuerdo que también es importante. Sale de la administración del presidente Fernández por un elemento de discrepancia ética. Ojo, eso hay que recordarlo. Claro, eso es lo que nosotros los economistas llamamos costos hundidos. Costos hundidos es cuando tú tienes un comportamiento que da credibilidad a tu acción futura. Sí, lo que le da también credibilidad y justifica y hace plausible todo lo que está él haciendo, aunque se lo haya mandado a hacer el presidente. Pero déjame terminar el argumento. Lo que pasa es que uno de los dramas que tiene un presidente con las características de Danilo Medina, que es un hombre de aparato, porque él construyó su éxito sobre la base de destrezas internas, después construyó una candidatura, es no terminar siendo rehén de una poderosa instancia que se llama el Comité Político del PLD. Y sobre esa base él utiliza a Montalvo, en el mejor sentido de la palabra, con un mecanismo de interconexión con otros sectores que la naturaleza a veces sectaria de algunos exponentes del PLD impide. Y por eso Gustavo es el puente de entendimiento entre el gobierno y otra franja de la sociedad que no se entiende bien con expresiones... Claro, porque es un gobierno que tiene un espíritu amplio, en ese sentido de lo que Rosario llamaba que le daba estabilidad al propio sistema político. En la medida en que el gobierno tiene la capacidad de ser interlocutor o tener un espacio de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad. Y eso es importante, y que responde, claro. Le respondió a los ecologistas con Loma Miranda, le respondió a lo que planteaban la revisión de la Barri, le respondió al 4%. Le responde el caso de Bahía de las Águilas. Aquí hay una paradoja. Continuar, porque me gustaría que ustedes me dieran su opinión sobre la presencia de Leonel Fernández en todo este escenario de primer año. ¿Ha sido Leonel Fernández y su liderazgo en el PLD una retranca o una ayuda para el gobierno, para Danilo, pero también para el liderazgo de Danilo Medina? ¿Retranca o ayuda? ¿Quién compra la boleta? El machismo siempre ya terminó con una paradoja. Bueno, yo creo que Leonel Fernández fue de ayuda para ganar las elecciones. En ese momento Danilo Medina no tenía la popularidad que tiene después que ha sido presidente. Entonces, en el momento de las elecciones necesitó el apoyo de Leonel Fernández, el apoyo del gobierno, porque los números de Danilo Medina no llegaban, no alcanzaban. Así que yo creo que eso fue muy importante para el triunfo de Danilo Medina. Una vez en el gobierno, yo nunca he creído que entre ellos se va a dar un conflicto abierto ni grande. No es la tradición de ese partido y ni fue lo que marcó la relación entre ellos, incluso después de aquellas primarias del 2007 en que Danilo Medina pues se distanció de Leonel Fernández. O sea que yo diría que lo que ha pasado ya después de inaugurado el gobierno de Danilo Medina es que Danilo Medina se ha beneficiado, no porque Leonel Fernández en este caso lo haya explícitamente ayudado, sino se ha beneficiado en el sentido de que amplios segmentos de la sociedad dominicana ubicaron en Leonel Fernández la causa de los males. Por ejemplo, el déficit fiscal se vio como un legado negativo de Leonel Fernández, la corrupción, etcétera, o sea, el abandono de la política social. Todo el 4%, por ejemplo, Leonel Fernández malgastó capital político argumentando en contra del 4%, un error terrible en un político. En vez de haber dicho, sí, yo reconozco, voy a subir sustancialmente en el presupuesto del 2012 o lo llevo al 4%, se lo hubiera llevado Leonel Fernández. No, él malgastó capital político diciendo no es solo dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que Danilo Medina se ha beneficiado del desgaste de Leonel Fernández y de que, sobre todo segmentos de la sociedad, vieron en Leonel Fernández el culpable de por qué no se lograron algunas cosas importantes. Al Danilo hacer lo contrario, asignar el 4%, denunciar el contrato de la Barrick que Leonel Fernández había valorado positivamente, o sea, la población ver que Danilo Medina cumplía con la promesa del 4%,
denunciaba el contrato de la Barrick, para mencionar dos grandes. Entonces Danilo Medina se fue diferenciando y Leonel Fernández se fue quedando con la culpabilidad de esos errores. Entonces yo pienso que en ese sentido, mientras Leonel Fernández ayudó a Danilo a llegar a la presidencia, Leonel Fernández de manera indirecta, porque ha sido visto como el culpable, o ha sido el culpable de no haber asignado, no solo visto, sino real, de no haber asignado el 4 a la educación, de haber firmado el contrato con la Barrick, etcétera. Entonces Danilo Medina se ha beneficiado de esa diferenciación. Algunos apologistas del PLD han querido decir que la sociedad o la oposición política iba a crear una revancha entre Leonel y Danilo. Y de hecho, no es propiamente eso, es la ejecutoria en sí misma, es la comparación que la gente hace que ha llevado a ese conflicto. Y es una paradoja, porque Leonel Fernández venía del PLD antiguo de ser una figura con más vínculo con la sociedad civil, mientras Danilo era el hombre del aparato partidario. Pero desde el gobierno, Leonel Fernández se hizo más hombre de aparato y de coaliciones, a veces perversas, políticamente hablando, y como es el caso del reformismo, etcétera, y fuerzas aliadas a esos grupos. Sin embargo, Danilo Medina ha tratado, a pesar de venir del aparato, como señalaba Guido, pero Danilo Medina ha tratado de vincularse con la sociedad de una manera que Leonel Fernández rehuyó hacer. Entonces, ahí es donde la gente mira, la gente observa, no necesita ni siquiera instigadores. Entonces, ahí es donde viene esa evaluación. Pero al final de cuentas, una alta valoración de Danilo Medina favorece al PLD y favorece a cualquier candidatura, incluida la de Leonel Fernández, en el PLD hacia futuro, si él mantiene su alto nivel de popularidad. Terminamos aquí, lo hacemos sumamente agradecidos de ustedes. Como ustedes ven, las cosas no ocurren exactamente como uno las había soñado, pero sí, solo ocurren cuando se trabaja duramente por ellas, pero sobre todo cuando se recibe la solidaridad y el cariño de tanta gente. Gracias del alma, gracias a ustedes y gracias a nuestros contertulios de esta entrega, a Rosario Espinal, Guarocuya Félix, Guido Gómez y Ramón Tejada Holguín. Sean ustedes felices, un feliz fin de semana y si es en familia, mucho mejor.